Actividad 1. A. Definición de función logarítmica e indique sus componentes y condiciones. Vamos directamente a la respuesta. Función logarítmica es una función que tiene la forma general f de x igual al logaritmo en base a de x. Los componentes. A se llama base y x se llama argumento. O bien, y igual al logaritmo en base a de x. La diferencia con la expresión anterior es que se pone y en igual en lugar de f de x, pero es lo mismo. Ahora, no es solo esta forma general, sino que además nuestra función debe cumplir con las siguientes condiciones. Entonces, es una función logarítmica, es la función que tiene la forma f de x igual al logaritmo en base a de x, y, que significa este símbolo, y a es mayor que 0, a es distinto de 1 y x es mayor a 0. A continuación vamos a desarrollar cada una de estas condiciones. La función logaritmo debe cumplir ciertas restricciones tanto en su base, que era el valor de a, como en x, que sería su argumento. Las restricciones de la base. A debe ser mayor que 0. Esto significa que a, el valor de a, debe ser un número positivo. A distinto de 1 significa que a no puede ser 1. Si bien el 1 es un número positivo, aún así, para este tipo de funciones, a no puede tomar ese valor. Acá lo tenemos en prosa, en palabras. A es mayor que 0 y además es diferente de 1. La restricción del argumento, o sea, del valor de x. X debe ser mayor que 0, o sea que x siempre debe tener un valor positivo. Inciso B. Tenemos que plantear 3 ejemplos de funciones logarítmicas y tenemos que tener en cuenta que la base y el argumento deben cumplir con las condiciones antes mencionadas. Entonces, el ejemplo 1. f de x igual al logaritmo en base 2 de x, donde la base es a y tiene un valor igual a 2, y como sabemos el 2 es positivo, es distinto de 1, por lo tanto el argumento cumple con la condición. Y además también se verifica, tenemos que tener en cuenta que en el momento de, por ejemplo, hacer una gráfica de esta función, los valores que le asignemos a x deben ser siempre positivos para que se cumpla la tercera condición vista anteriormente. Veamos otro ejemplo, logaritmo en base a un medio de x. Acá tendríamos que poner f de x o y igual al logaritmo en base a un medio de x. Y la base es un medio es mayor que 0, o sea, es un número positivo, por lo tanto, sí puede ser base de una función logarítmica. Además, no es igual a 1, por lo tanto, este es un ejemplo válido para la función logarítmica. Vamos al tercer ejemplo de la función logarítmica, que puede ser y igual al logaritmo natural de x. Cuando decimos logaritmo natural, lo que estamos diciendo es esto: logaritmo en base e. Es un tipo particular de logaritmo en donde e es una constante, así como pi es un número constante irracional, por lo tanto es infinito, y que tiene este valor aproximado. E vale 2,718. E, como podemos ver, es un número positivo y además distinto de 1, o sea, mayor que 0 y distinto de 1. Por lo tanto, sí es posible tener una función logarítmica con esta base. Recordemos que se simboliza con una letra, en este caso con la E, ya que es un número irracional con infinitas cifras decimales no periódicas. También se llama número de Euler. Entonces aquí tendríamos otro ejemplo, que sería lo mismo que este. Inciso C. ¿Cuál es la relación entre la función exponencial y la logarítmica? Explique y demuestre esta relación. Vamos con la respuesta. La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Esto es importante. Ahora, ¿cómo demostramos eso que acabamos de decir? Lo vamos a hacer en 2 pasos. Tenemos la función logarítmica
Y siempre que necesitemos hallar la inversa de una función, lo que tenemos que hacer es despejar la letra x. Entonces, ¿cómo despejamos de esta expresión la letra x? Es aplicando la definición de logaritmo. Recordemos que logaritmo en base a dx igual a y es lo mismo que decir, perdón, se puede escribir en forma exponencial como a la y igual a x. O sea, siempre la base elevada al logaritmo, o sea, al resultado, me va a dar el argumento. Siempre, siempre. En números, por ejemplo, sería, si yo tengo logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, esto es porque 2 elevado al cubo es igual a 8. Esto implica que 2 elevado al cubo es igual a 8. Bueno, esto es hacer lo mismo, pero con letras. Logaritmo en base a de x es y, entonces esto implica que si a la base a la elevo al exponente y, el resultado debe ser x. Y aquí tenemos exactamente eso, pero al revés. Nosotros habíamos escrito a a la y es igual a x, que es lo mismo que poner la x del otro lado, y me queda así esta expresión. Bien, ahí tenemos despejada la x. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es calcular la función inversa intercambiando las variables. Esto quiere decir que le vamos a cambiar el nombre básicamente. Ahora la x va a pasar a ser y la y va a pasar a ser x. Entonces lo que tenemos aquí es exactamente lo mismo, pero cambiándole el nombre a las letras. Y allí es donde obtenemos la función exponencial, que es la inversa de la función logarítmica. Resumiendo, podemos notar que al despejar la x de una función logarítmica obtenemos la fórmula de una función exponencial, a la que luego se le intercambian las variables, que es cambiarles el nombre, la x por la y la y por la x.